Buenas tardes. Vamos a continuar con las clases. Vamos a ver ahora, ya una vez visto todos los conceptos y haciendo una práctica a través del taller de lo que es el presupuesto de ingresos, vamos a continuar con esta segunda parte que es correspondiente a lo que es el presupuesto de gastos. Vamos a mirar su definición y la clasificación igualmente, o cómo su estructura y características de ese presupuesto de gastos. Entonces, se define como gastos todas aquellas erogaciones que corresponden a algún tipo de obligación cierta, las cuales permite la realización de las distintas actividades, tanto financieras, económicas y sociales, de cualquier entidad pública o cualquier entidad territorial, como se denominan técnicamente. De acuerdo al presupuesto público, los gastos se pueden clasificar en 4 grandes componentes. Entonces, estas erogaciones son todos los compromisos que tiene la administración territorial, ya sea a través de la nómina con su personal de planta, ya sea en carrera administrativa o en provisionalidad, y todos los contratistas que tiene la administración por orden de prestación de servicios, contratos de obra. Todas estas erogaciones son las que se manejan y se controlan sus pagos, los porcentajes de avance, tanto financieros principalmente. Entonces, todos esos aspectos los vamos a mirar. Entonces, el primer gran componente que están clasificados o estructurado un presupuesto de gastos son los gastos de funcionamiento. Estos gastos están conformados por todas aquellas erogaciones que permiten la administración y el funcionamiento básico de la entidad. Este grupo de gastos se divide en 3 grandes grupos. Entonces, esto de funcionamiento es para que las condiciones para que la entidad territorial funcione normalmente, o la entidad pública, ¿no? Porque pueden ser un ente descentralizado o lo que sea, desde que tenga carácter público y la gran mayoría de las acciones o de los recursos correspondan a una entidad territorial, pues también serán de servicio público. El primer gran componente de los gastos de funcionamiento corresponden a los servicios de personal. Estos servicios de personal está relacionado con todos aquellos gastos como contraprestación de los servicios por la relación laboral o a través de contratos tales como sueldos, horas extras, primas, cesantías, entre otros, en el caso del personal que es de carrera administrativa o en provisionalidad. Y en el caso de los contratistas, pues por prestación de servicios, pues serán los pagos acordados y eso sí, descontando las retenciones a que tiene lugar ese contratista para prestar ese servicio. El otro gran componente de los gastos de funcionamiento son los gastos generales. Están relacionados con los bienes y servicios que permiten el cumplimiento de las funciones asignadas por la Constitución y la ley. Estos gastos generales se refieren principalmente a lo que es la operatividad del funcionamiento de esa entidad territorial. Me refiero, por ejemplo, por este rubro o por este componente de gasto, se adquieren, por ejemplo, todos los equipos de cómputo, las impresoras, se hace el mantenimiento de las impresoras, de los equipos de cómputo, se hace el mantenimiento de las instalaciones, de toda la infraestructura, se compran todos los elementos de aseo para las oficinas y en la misma infraestructura, se hace el mantenimiento de redes, mantenimientos eléctricos, todo lo que tiene que ver con la operatividad de esa entidad. Algunos, por ejemplo, las entidades territoriales que entregan dotaciones también por este grupo, por este componente, se hacen toda la adquisición de las dotaciones. Y las transferencias de capital, que están relacionadas con aquellos recursos que son transferidos a otros entes en cumplimiento de la Constitución. En el caso de la Nación, en el caso de un departamento, pues en cumplimiento de las ordenanzas que lo rigen, y en el caso de un municipio, pues el cumplimiento de los acuerdos que da en este momento. ¿Qué casos operan en esta transferencia de capital? Por ejemplo, acordémonos que en el año 2012 hubo una sentencia de la Corte Constitucional que declaró la inconstitucionalidad en el recaudo que hacían las entidades territoriales para todo lo que son los institutos de recreación y deporte. Sí, había una contribución, y de esa contribución, pues, de esa estampilla o de ese impuesto pro deporte, se cobraba esa transferencia.
Entonces, estos institutos como Indercas en el caso del departamento o el IDRI en el caso del municipio de Yopal quedaron sin recursos para funcionar. Entonces, las soluciones es que de unas rentas de la entidad territorial, de una renta, un porcentaje de esa renta se la transfieren a estos institutos para que sigan su funcionamiento y medio sostengan lo que es el deporte y la recreación en todo el departamento o en el municipio, según corresponda. Entonces, esa transferencia se refiere específicamente a esa obligación que tienen en este momento, específicamente para esos institutos de recreación, que es uno de los casos que se reconocen. Hay otras transferencias que se reconocen, por ejemplo, la gobernación de Casanare también tiene una transferencia para lo que es, no sé si seguirá viviendo, y creo que de esos zánganos que se llaman, que se crean en las entidades territoriales, unas oficinas no son autosuficientes, no tienen con qué vivir y nacen prácticamente muertas. En el caso, por ejemplo, la empresa departamental de aguas, Acuatodos, y otras instituciones que tienen la obligación de estarle haciendo transferencia de recursos. Otro de los casos que se creó, tampoco sé cómo va en la justicia en la terminación de esta institución, es la que se creó en el año 2015 por un alcalde encargado en la ciudad de Yopal, que es la empresa esa de servicios públicos Ceiba. Son los casos en los cuales las entidades territoriales hacen transferencia de capital. Otro de los grandes componentes, y acordémonos cuando mirábamos las exposiciones, de la estructura o la prioridad que deben tener en el pago de los gastos con los recursos que recauda una entidad territorial. En primera medida ya miramos lo que es gasto de funcionamiento, y el segundo gran compromiso que primero se debe atender prioritariamente es el servicio de la deuda. Estas relacionadas con el cubrimiento de obligaciones en amortizaciones de capital, comisiones, pago de intereses y otros gastos que estén relacionados con el cubrimiento de crédito interno y externo de la entidad territorial. ¿Por qué hablo de crédito externo? Porque hoy en día algunas entidades territoriales para ese desarrollo que vienen teniendo y crecimiento exponencial, sobre todo en el temas de movilidad, vienen adquiriendo créditos a nivel internacional para poder ser posible la financiación de esas estructuras e infraestructuras y la operación de esos sistemas de movilidad, como los casos de Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Bogotá y otras ciudades que se están metiendo en este tema. Entonces ya hoy en día es muy fácil encontrarle cualquier presupuesto que se tenga deuda externa también, además de la deuda interna con las entidades financieras que están dentro del país y que son vigiladas por Superintendencia Financiera. Y luego sí llegamos al tercer gran componente, que este componente es lo que estructura un plan de desarrollo. Estos gastos de inversión son los que están contenidos en un plan de desarrollo. En los planes de desarrollo nunca van a encontrar los gastos de funcionamiento ni el servicio de la deuda. Únicamente en el plan financiero sí están, de manera general se relacionan en el plan financiero, pero ya lo que es los gastos de inversión es lo que es el gran componente que constituye un plan de desarrollo y que se concreta en un presupuesto de gastos. Entonces, estos gastos de inversión están relacionados con las ejecuciones que realiza el gobierno nacional, distrital, departamental o municipal en cumplimiento de los planes y programas de desarrollo económico y social. Se caracteriza por su asignación, la cual le permite acrecentar la capacidad de producción y productividad en el campo de la estructura física, económica y social, tendientes a elevar la calidad de vida de cada uno de los miembros de la comunidad que componen, lógicamente, esa entidad territorial. Entonces, la finalidad, el espíritu que la Constitución Nacional trae para que se construyan esos planes de desarrollo son este párrafo segundo que encontramos acá, que es el verdadero espíritu, y es elevar la calidad de vida. Bueno, esa elevada, hoy en día estamos mirando que esa estructura, ese presupuesto de gastos a partir de los planes de desarrollo, pues es muy débil, porque dada esta pandemia que estamos viviendo, nos damos cuenta las falencias que tiene actualmente
nuestro sistema en el mejoramiento de la calidad de vida. Entonces, la tendencia también es ascendente del gasto, tiene que ser ascendente, se debe al incremento poblacional para atender las necesidades como ejecución de obras de interés públicos, en democracia, seguridad y atención de la deuda. Entonces, ¿qué me refiero yo con esta parte? Pues estas ejecuciones de obra, pues lógicamente se refieren específicamente, tiene un componente muy importante la presentación de estas obras. Esos componentes importantes que se deben atender es o sea, en este concepto de la tendencia ascendente no la podemos tomar de cierta manera en nuevas necesidades. ¿A qué me refiero con esa tendencia ascendente del gasto? Pues esa tendencia ascendente del gasto se refiere específicamente, por ejemplo, para atender los crecientes números de estudiantes en las instituciones educativas de educación media, básica, primaria, secundaria y principalmente, o sea, contar con esa estructura. Yo lo que tengo es que en la medida que crece, puedo estar atendiendo con mayor presupuesto para más docentes en la medida que sea mayor el número de niños, niñas y adolescentes que estén en estas instituciones, en los centros de salud que estén bien dotados, ¿sí? Y hay otras obras que ese gasto debe ser proyectado con una proyección de crecimiento poblacional hacia futuro. Esta tendencia ascendente, por ejemplo, un acueducto, yo no puedo construir un acueducto para 4 o 5 años adelante, yo tengo que proyectar un acueducto para el crecimiento poblacional medio que se me está dando en esa entidad territorial y de acuerdo a eso tengo que medir a 30 años un acueducto, un alcantarillado y las vías públicas igualmente tienen que ser proyectadas hacia un futuro inmediato, mucho más largo que en el tema de infraestructuras. El cuarto gran componente que hablamos de gasto, y en esto quiero que nos paremos un momentico también, el déficit fiscal. Ese déficit fiscal, y miremos lo que busca el espíritu de la norma, ¿sí? En el evento en que se presentara al legislativo, llámese Congreso, llámese Asamblea, llámese Consejo Municipal, un presupuesto con déficit. Quiere decir este presupuesto con déficit que los ingresos que estoy proyectando recibir en la siguiente vigencia son inferiores a los gastos que verdaderamente se requieren en esa entidad territorial. Entonces, estos gastos deben ser aplazados mediante acto administrativo y podrán liberarse luego si existe ingresos adicionales dentro del presupuesto. ¿A qué se refiere ese déficit? Yo puedo ser un poco ambicioso en querer hacer unas obras de mayor impacto social, económico y de desarrollo productivo y en la productividad. Yo puedo hacer esos que se llaman un macroproyecto, ¿cierto? Y lo puedo presentar al Consejo así. Por ejemplo, vamos a presentar el presupuesto para el año 2021 y no tenemos un gran macroproyecto que nos demanda mayores cantidades de recursos y lo que lo tengo apropiado para ese proyecto no me alcanzara. Entonces, eso me refiero. El proyecto, digamos, yo lo llevo a la corporación y solo cuento con 10.000 millones de pesos, pero el proyecto me vale 30.000. Yo puedo presentar ese gran proyecto o macroproyecto, lo puedo presentar y la gestión yo como burgomaestre o el encargado de la entidad territorial pues hará las gestiones necesarias para conseguir esos recursos. ¿A qué se refieren esos recursos? Por ejemplo, a nivel nacional. A nivel nacional es lo que hoy día se conoce como la ley de financiamiento. Es unas modificaciones al Estatuto Tributario Nacional para recaudar esos recursos que hacen falta para financiar ese mayor gasto que se está presentando y fue aprobado por el Congreso o fue aprobado por la Asamblea o el Consejo. Eso se puede dar en esas condiciones y así como está definido en este párrafo. ¿Qué es lo que está sucediendo en la vida real? ¿Sí? Esto es teórico, ahora pasemos a lo que está sucediendo en la vida real. En la vida real, estando en ejecución los presupuestos y más
más en los últimos años, sobre todo en las entidades territoriales del departamento, en las cuales se han presentado estos fenómenos de ingobernabilidad a través de los cuales los entes de control por esos actos de corrupción que les han encontrado, pues los destituyen y colocan burgomaestres encargados. Los administrativos los ponen en el cargo, pero cada uno viene con su tema, ¿sí? Viene con sus ambiciones y con sus necesidades de hacer gestión supuestamente, y lo que hacen es proyectar recursos no de caja, porque acordémonos que estando el presupuesto de ingresos en ejecución, yo puedo adicionar recursos una vez haya superado las rentas de las diferentes rentas que pretenda adicionar, tengo que haberlas recaudado. ¿Qué es lo que llegan estos mandatarios a decirle a quienes administran el presupuesto y a quienes controlan el presupuesto? Oiga, regálenme una certificación, eso nosotros, yo hago buena gestión y voy a recaudar más plata de la que está ahí presta, entonces metámosla de una vez y metamos este contrato que vamos a realizar o este proyecto que vamos a desarrollar. Y es la forma en la cual, pues, no hacen su tal gestión de conseguir la plata y posteriormente, pues, se termina la vigencia fiscal, llega 31 de diciembre y nos damos cuenta que esa plata nunca llegó, que no fue suficiente para cubrir ese contrato y se empieza a crear ese déficit, ¿sí? Por eso en el ejercicio tercero del presupuesto de ingresos hacíamos el ejercicio de reducir el gasto. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos el ejercicio de que ya estábamos finalizando año, escasamente quedaba un mes para terminar el año, mes y medio, y que ya era necesario reducir algunas partidas precisamente como administradores o como contadores del presupuesto. Debemos estar muy atentos a esas reducciones para que ese mandatario a final de año no haga esa contratación y creemos un déficit fiscal. ¿Por qué? Porque las leyes de disciplina fiscal que son orgánicas, o sea, quiero decir que cuando veíamos introducción de la estructura del Estado, mirábamos que las leyes orgánicas, las únicas que están por encima de ellas son la Constitución Nacional, y como las leyes orgánicas de presupuesto, en especialmente la Ley 617 del 2000 del ajuste fiscal y la Ley 819 de 2003, que son las de disciplina fiscal, pues no va a castigar solo al burgomaestre, sino quienes estén involucrados, el haberle permitido se excediera en ese gasto sin haberle advertido que los recursos no podrían no llegar y que cómo se maneja ese presupuesto. Entonces, por eso es muy importante conocer los principios para no cometer esos errores, y entonces quienes manejan también presupuestos resultan vinculados solidariamente a esas investigaciones de los entes de control. Bueno, ahora sí llegamos a la clasificación de los gastos. Entonces, esa estructura, como está compuesta, pues tenemos igualmente esos componentes que acabamos de mirar, de cómo están clasificados. Aquí le traigo de manera general lo que son los gastos, pero como ya les digo, un presupuesto de gastos de cierta manera me resume de manera general lo que compone, ¿sí? Lo que compone un plan de desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que digo allá? El primer componente, nosotros miramos en el presupuesto de gastos que arrancábamos con el número 1, ingresos. Con el número 2 arrancamos todo lo que es la estructura del presupuesto de gastos, ¿sí? Arrancamos 2 gastos, ¿cierto? Luego de esta estructura vienen lo que son los gastos de funcionamiento. Después de esta estructura sigue pues vendría el 2.1, el gasto de funcionamiento, el 2.2, el pago al servicio y la deuda, y luego entramos al 2.3, que sería la clasificación de los gastos de inversión, y ya vamos a mirar esa parte. Por ahora, entonces, dediquémonos a la primera, que son los gastos de funcionamiento. Esos gastos, pues, lógicamente, el 2.1, funcionamiento. Después del 2.1.1, vuelvo nuevamente a asistir la necesidad de poder codificar, de poder hacer la estructura numérica de esa tabla de contenido, de ese plan de desarrollo que se está ejecutando en cada uno de los 4 periodos. Entonces, en cada año debemos hacer esta codificación para poderme dar una muy buena lectura del presupuesto. Entonces, empezamos que son los servicios de personal. Debajo de esos servicios personales vienen otros componentes importantes,
¿sí? Que es el pago, la nómina, los pagos indirectos, las contribuciones a las nóminas del sector público, ¿cierto? Son bien unos componentes principales en los cuales se desagrega sus servicios de personal. Luego vienen los servicios generales y estos servicios generales también se descomponen en otros componentes. Por ejemplo, la adquisición de bienes, la adquisición de servicios, impuestos y multas, entonces vienen esa descomposición. Luego vienen las transferencias corrientes, estas transferencias también tienen una descomposición. Estas transferencias corrientes generalmente, pues las entidades que tienen algún ente descentralizado al cual no tiene cómo financiarse y la entidad territorial es la que, por no ser autosuficientes, debe pasarle unos recursos para que estas funcionen. Entonces, vienen esas transferencias del sector público principalmente, que tienen, si esas entidades descentralizadas a la cual responde también por su gasto de funcionamiento, la entidad territorial, y resulta que esa entidad, por ejemplo, el Indercas tiene una mala disciplina fiscal y también está en déficit su presupuesto, pues muchas veces este situado fiscal es la parte en la cual la entidad territorial también entra a responder por las deudas que tenga esa entidad. Y la previsión y seguridad social. Las transferencias de capital, pues a entidades descentralizadas y centralizadas, esas transferencias de capital, lógicamente, también son, por ejemplo, en el caso de Indercas, del IDRI, del IDURI, que tienen que pasarle al nivel de la entidad territorial. Los gastos de comercialización y producción únicamente son en la nación, en las entidades territoriales no tienen este gasto porque no hay esa función, no es de ellos. Luego vendría lo que es el servicio de la deuda. Este servicio de la deuda se divide tanto en la deuda externa como la deuda interna. En ambas deudas, pues debemos colocar por una parte, aparte siempre lo que es la amortización de capital y en otro componente lo que son los intereses, comisiones y gastos. Y estos intereses, comisiones y gastos también se hace necesario descomponerlo. ¿Cuánto es el valor de intereses? ¿Cuánto es el valor de comisiones? ¿Y cuántos son gastos administrativos del ente financiero que nos está cobrando para poder llegar a la sumatoria del valor de la cuota mensual que tiene que pagar esa entidad territorial? Luego sí llegamos al gran componente. Este gran componente 2.3, ¿sí? Yo lo titulo así con programas y subprogramas, pero viene un poco más hacia arriba, ¿sí? La descomposición 2.3, gastos de inversión, viene descompuesto en el componente, como lo vamos a ver en la siguiente video, para la siguiente clase, en un Excel ya. Vamos a mirar cómo es un plan de desarrollo, cómo está estructurado y vamos a leer cómo se clasifica y cómo se estructura ese plan de desarrollo y qué componentes principales tiene. ¿A qué me refiero con esos componentes principales? Yo aquí en esta diapositiva tengo el 2.31, ¿sí? Dice el sector específicamente, pero ese 2.31 me representaría el reto, la dimensión del plan de desarrollo. Hoy en día los planes de desarrollo en entidades territoriales como las nuestras tienen 3 o 4 o 5, máximo 5 dimensiones o retos que se llaman, de que estructuran, o sea, que envuelven todo el componente de las inversiones en una entidad territorial. Entonces, arrancaríamos 2.3.1, sería esa primera dimensión o reto, ¿sí? Dimensión desarrollo productivo, por ejemplo, por dar un ejemplo. Una de las dimensiones es esa, desarrollo productivo. Podríamos decir que ese desarrollo productivo es ese. Entonces, ese desarrollo productivo, luego viene la unidad ejecutora. Entonces, ¿quiénes o qué secretarías o qué secciones de presupuesto son los que van a ejecutar esa dimensión o ese reto del desarrollo productivo? Lógicamente, ahí están inmersos, por una parte, la Secretaría de Gobierno, en otra parte está lo que es la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Económico. ¿Sí? Entonces, esas serían las dos principales y todo lo que tiene debajo de ellas. Debajo de la unidad de la sección, viene de esa unidad de ejecutora, de esa secretaría, ahí sí viene el sector que pertenece. Entonces, el código se empieza a ampliar ahí. Entonces, ¿a qué sector pertenece? Por ejemplo, acá, sector educación, ¿sí? Entonces, ya el código viene un poco más amplio de lo que está en esta diapositiva. Entonces, entraríamos a cada uno de los sectores que están compuestos. Son más de, creo que son 25 sectores que actualmente están reconocidos en el país, en Colombia,
de esos 25 sectores, pues lógicamente las entidades territoriales escogen los más principales que se den en su entidad territorial. Por ejemplo, ¿sí? Las competencias en uno de los sectores en seguridad y defensa es únicamente competencia de la nación, no es competencia de las entidades territoriales. Por eso es que las nóminas de la policía y del ejército y demás instituciones no están en las nóminas de la nación y no en las nóminas. Entonces es un sector, por ejemplo, de esos 25 sectores que no están en las entidades territoriales y por consiguiente nosotros como entidades territoriales no los relacionamos acá. Entonces relacionamos únicamente los primeros. Algunas entidades pues separan el sector rural del sector urbano. ¿Sí? Es válido, es aconsejable que lo manejemos de esta manera porque las necesidades del sector rural son totalmente diferentes a las necesidades que tienen en el sector urbano. Entonces, encontramos principales sectores a los que se debe priorizar en la educación, se debe priorizar primero la salud, el agua potable y el saneamiento básico, y otro de los sectores importantes a rescatar es la cultura, la recreación y el deporte. Y luego viene, después de todos estos componentes y estructuras, por eso miramos, viene lo que es el déficit fiscal, ¿cierto? Y ese déficit fiscal, lógicamente, son las deudas que nos van dejando los distintos mandatarios que van saliendo de la administración. Por eso sería importante también cuando están en la campaña política a nuestros burgomaestres, nuestros aspirantes a ocupar el cargo, de qué manera, o sea, qué estrategia tienen su plan de desarrollo para pagar el déficit fiscal que la entidad territorial posee, que eso sería bueno. Porque lo que ese déficit fiscal, ¿qué es? O sea, a veces los políticos prometen muchas cosas, pero cuando llegamos a la realidad y se posesionan, pues resulta que lo único que encontraron fue deudas y a lo único que se tiene que dedicar precisamente es a pagar esas deudas. Y esas deudas pues le va a restar capacidad de inversión y por eso es que muchas veces decimos que va mal haya haber elegido a tal gobernante porque no ha hecho nada, no se le ve las inversiones, pues claro, se ha dedicado a pagar lo que los demás le dejaron endeudado. Por eso es necesario que las entes de control pues coloquen mayor énfasis en este déficit fiscal, porque lo que ya miramos en la diapositiva, el déficit fiscal es una cosa totalmente diferente a lo que se está presentando actualmente en los presupuestos de las entidades territoriales, que es por el mayor gasto o es por la indisciplina fiscal que tienen algunos burgomaestres de contratar más de los recursos que van a percibir. Entonces, como pistas de aprendizaje que vamos para recordar y para resumir esta clase, entonces tener presente que la programación del presupuesto general de la entidad territorial se lleva a cabo a través de 13 pasos que se generan entre más o menos el 15 de julio al 30 de noviembre de cada año, cualquier entidad territorial, llámese gobernación o municipio. Tener en cuenta que el presupuesto, aparte de ser aprobado, también es ejecutado, es recaudado y adicionalmente es controlado. Como vamos a ver más adelante cómo se evalúa y cómo se hace esos procesos de control, que es una de las partes importantes de poderlo controlar. Uno de esos controles es el ejercicio número 3 que hacíamos con el presupuesto de ingresos, que es reducir lo que ya estamos seguros no va a ingresar a las arcas de la entidad territorial. Y traer a la memoria que el presupuesto se compone de dos aspectos básicos, los ingresos o rentas y los gastos o ley de apropiaciones. Pero adicionalmente viene un componente también adicional que lo vamos a mirar posteriormente, que se llaman las disposiciones generales, que es la norma por la cual me rige el poder ejecutar ese presupuesto dentro de la vigencia fiscal. Y ahí, pues en esa normatividad también lleva muchos de los principios que estuvimos mirando, por no decir la totalidad de los principios, los más importantes están contenidos y desarrollados en lo que se llama las disposiciones generales para quienes contabilizan, para quienes administran, para quienes controlan ese presupuesto de ingresos y gastos, no cometan errores y se rijan a esas disposiciones generales que son la ley por la cual se debe regir ese presupuesto para esa vigencia fiscal. Entre el 1 de enero al 31 de diciembre, la norma es las disposiciones generales que encuentran acá. Eso es la clase del día de esta siguiente. Nos vemos
nos vemos que en el próximo video, en las programaciones que tenemos para poder continuar con nuestro proceso de la educación virtual. Muchísimas gracias por su atención y cualquier duda, no olviden, estoy para con ustedes a través del WhatsApp contestándolo en cualquier momento que me encuentre desocupado, con el mayor gusto atiendo. Por favor, vuelvo e insisto, las preguntas háganlas por los grupos de WhatsApp, no me las hagan individualmente porque yo prefiero dar solución de manera general a cualquier pregunta individual para que cualquier otro compañero que tenga o grupo que tenga la misma duda, pues sea resuelta de manera general. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.